Hola superlectores, mi nombre es Capitán Comprensión y estoy aquí para ayudarles a ustedes mientras se convierten en detectives de comprensión. Hoy me acompaña un invitado muy especial, Sargento Ciencia, que nos guiará en nuestra aventura de lectura. Bienvenidos al episodio 57 de nuestro podcast. En este episodio les traemos El Gran Cañón por Jason Shin. Hoy vamos a leer El Gran Cañón. El Gran Cañón es un lugar famoso que la gente le gusta visitar para explorar el cañón más grande de los Estados Unidos. Mientras leemos, vamos a descubrir cómo se formó el cañón. Antes de comenzar a leer, repasamos un vocabulario importante que nos ayudará a comprender mejor la historia. La primera palabra es cañón. Cañón es un valle profundo y estrecho con lados empinados. In English we say canyon. Y si nos fijamos en esta imagen aquí, este es un ejemplo de un cañón real. La siguiente palabra es meteorización. Meteorización es el proceso que descompone grandes rocas en piezas más pequeñas mediante el viento, el agua o cambios de temperatura. Un sinónimo es desgaste. In English we say weathering. En esta imagen podemos ver el proceso de meteorización. Primero vemos una roca con una grieta, luego cómo el agua entra a la grieta y la expande. Después cómo la grieta se profundiza y finalmente cómo la roca se rompe en pedazos más pequeños. La siguiente palabra es erosión. El movimiento de rocas y suelo meteorizados de un lugar a otro. Un sinónimo es lavado. And in English we say erosion. Si miramos esta imagen, vemos cómo las rocas se mueven de un lugar a otro, indicado por la flecha roja. Esto es un ejemplo de erosión. La siguiente palabra es especies. Especies es un grupo de seres vivos que son similares y pueden reproducirse. Un sinónimo es grupo o tipo. And in English we say species. Y si nos fijamos en esta imagen, estos son diferentes ejemplos de diferentes especies que pueden vivir en el Gran Cañón. La última palabra es hábitat. Hábitat es el entorno natural donde vive un animal o una planta. Un sinónimo es entorno. And in English we say habitat. En esta imagen hay diferentes tipos de hábitats, como el desierto o el océano, donde viven diferentes animales y plantas. Bueno, ya que aprendimos este vocabulario, es hora de poner a prueba su conocimiento. Y sé que ustedes están listos. Vamos a contestar 2 preguntas de vocabulario. Para participar en este podcast y verificar sus respuestas, por favor escanea el código QR a tu lado izquierdo. La primera pregunta es, ¿qué es el significado de especies? A. Capas de rocas. B. Grupos de seres vivos. C. Restos de plantas o animales que vivieron hace mucho tiempo. O D. Entorno natural donde viven las plantas y los animales. Envía tu respuesta A, B, C o D. La siguiente pregunta es, ¿qué es el significado de hábitats? A. Entorno natural donde vive un animal o una planta. B. Los restos o huellas de plantas y animales que vivieron hace mucho tiempo. C. Un valle profundo y estrecho con lados empinados. O D. El movimiento de rocas y suelo meteorizados de un lugar a otro. Envía tu respuesta A, B, C o D. El momento que hemos estado esperando finalmente ha llegado. Vamos a leer la historia. Los ríos cavan cañones. Cuando los ríos horandan la tierra, los cañones se hacen más hondos. A medida que la meteorización y la erosión desmoronan sus paredes, los cañones se hacen más anchos. Con el tiempo, los ríos arrastran el material erosionado. Estos procesos han estado ocurriendo durante millones de años, excavando implacablemente esta colosa grieta conocida como
El Gran Cañón por Jason Shin. El Gran Cañón es uno de los cañones más grandes del mundo. Mide 277 millas de largo, llega a tener hasta 18 millas de ancho y más de 1 milla de profundidad. Pero es mucho más que un gran agujero en la tierra. Es el hogar de una impresionante variedad de plantas y animales. El cañón es mucho más caluroso y seco en el fondo que en la cima. Debido a esto, es posible encontrar diferentes grupos de plantas y animales o comunidades ecológicas a diferentes altitudes. La sección más calurosa del cañón se encuentra en la parte más profunda, un abismo de 1000 pies de profundidad, conocido como garganta interior. La garganta interior tal vez sea la zona más calurosa del cañón. Los arroyos llevan el agua que da vida a la garganta y una amplia variedad de especies vive a lo largo de sus riberas, incluyendo ranas, libélulas, venados burras y el papamosca saucero, que es una especie en peligro de extinción. Muchas de estas criaturas son residentes permanentes que dependen del agua corriente para sobrevivir, mientras que otras son visitantes que llegan hasta aquí obligadas por la sed. Al final, todos los arroyos del cañón fluyen hacia el cauce más grande de todos, el río Colorado. El Colorado corre a lo largo de todo el Gran Cañón, arrastrando continuamente sedimentos y ahondando lentamente su cauce. Ha estado perforando la tierra por aproximadamente 5 millones de años, atravesando capas tras capas de roca. Hoy en día está horadando las rocas de basamento Vishnu, que forman parte del basamento continental, la última capa de roca del continente. Las rocas del basamento son las más antiguas del cañón. Tienen cerca de 1840 millones de años. Muchas capas de rocas más jóvenes se amontonan sobre ellas. Si recorres un cerro para salir del cañón, irás pasando por capas de rocas cada vez más jóvenes a medida que asciendes, como si estuvieras viajando en el tiempo. Por encima del capa del basamento, llegarás al supergrupo del Gran Cañón. Aquí podrás encontrar marcas de ondulación percebadas en la piedra. Pistas como estas nos dicen cómo era este sitio cuando formó la roca. Son como ventanas al pasado. Así era el Gran Cañón hace 1200 millones de años. Eran microbios como las algas, aunque eran demasiado pequeños, y como las bacterias. Como para verlos, estos organismos primitivos llenaron los océanos y fueron unas de las formas de vida más tempranas del planeta. El lodo de este marisma transformándose en una capa de roca sólida y las marcas de ondulación se conservaron en el proceso. Ahora forman parte del supergrupo del Gran Cañón. Después de escalar para salir de la garganta interior, te encontrarás en una amplia ladera calcinada por el sol. Aquí las plantas y los animales están bien adaptados a vivir con muy poco agua. Puede pasar largos periodos sin beber agua. Muchas criaturas duermen al calor del día. El ratón de Amazonas forrajea por la noche y se vuelve presa de bujos y víboras de cascabel que están adaptados para cazar en la oscuridad. Estos animales viven en la capa de roca llamada esquisto Bright Angel, la cual se formó más de 200 millones de años después que el supergrupo del Gran Cañón. Los fósiles de trilobites en las rocas nos indican que este sitio alguna vez estuvo bajo el mar.
Así era el Gran Cañón hace 515 millones de años. En ese momento de la historia de la Tierra, muchas plantas y animales pluricelulares habían evolucionado. Medusas de cuerpo blando flotaban por encima de branquiópodos parecidos a almejas y diminutos ilulitus que fueron unas de las primeras criaturas de la tierra que tuvieron conchas. Los trilobites, que sabe, fueron los primeros animales que tuvieron ojos. Recorrían el fondo marino. A su alrededor, criaturas parecidas a gusanos se enterraban en el sedimento, el cual finalmente transformaría en el esquisto Bright Angel. Por encima del esquisto Bright Angel sobresale un precipicio gigantesco llamado Caliza Red Wall. Esta estructura tiene muchas cuevas inaccesibles que le ofrecen sitios para anidar a una de las aves más raras del mundo, el candor de California. Con una envergadura de 9 pies y hasta 23 libras de peso, el cóndor es el ave terrestre más grande. Los cóndores son buitres y durante la era de hilo se alimentaban de los despojos de megabestias, como los perezosos gigantes. Desde entonces su población ha ido disminuyendo debido a cambios climáticos y a la actividad humana, y ahora están cerca de la extinción. Encima del acantilado Redwall hay una pendiente de roca de color rojo oxidado. Aquí el clima no es tan caluroso y seco como lo es más abajo, y abundan los pinos piñoneros y los enebros de Utah. Muchos animalitos como las ratas montoneras y las ardillas arborícolas y de tierra comen sus semillas. Estos pequeños roedores son las presas de culebras, narigonas y coyotes. En lo alto de la pendiente está la capa de roca llamada Formación Hermit. Los fósiles que allí se encuentran nos dicen que hace mucho tiempo este sitio era el hogar de libélulas gigantescas que tenían 8 pulgadas de envergadura. Así era el Gran Cañón hace 280 millones de años. Para ese entonces la vida florecía en la tierra y los árboles, helechos, peces, anfibios y reptiles habían evolucionado. El mar se había retirado de la región y fluían ríos por todo el terreno. Helechos y coníferas crecían en sus riberas y los anfibios dejaban sus huellas en el lodo, ese lodo que al final se convertiría en la Formación Hermit. Por encima de las rojas laderas de la Formación Hermit hay unos riscos más claros de unos 350 pies de alto. Los borregos cimarrones recorren con facilidad sus estrechos salientes con sus pezuñas especialmente adaptadas para ello. En el otoño, en la época de apareamiento, los machos compiten por el dominio estrechocando sus poderosos cuernos. Estos riscos han sido excavados en piedra arenisca Coconino. Las huellas de las fósiles en la roca nos dicen que hace 275 millones de años en este lugar un reptil primitivo caminó por gigantescas dunas barridas por el viento. Con poco agua, la vida aquí podría haber sido difícil, pero el desierto no estaba totalmente inhabitado. Entre otras especies que lo consideraban su hogar, había escorpiones, milpis y arañas. A medida que el viento del desierto azotaba el pasaje, la arena se iba acumulando en delgadas capas. Hoy estas capas están preservadas en la arenisca Coconino como vetas delgadas y angulosas llamadas estratificaciones cruzadas o capas oblicuas. Conforme te aproximas al borde del cañón, el clima se vuelve más templado.
La vegetación en la inclinada pendiente de la formación Toro Weep es más densa que abajo, pero para salir del cañón, sin embargo, queda una capa más que escalar, la formación Kaibab. Los riscos de caliza Kaibab están llenos de fósiles marinos que nos dicen cómo era la vida aquí hace 270 millones de años, cuando nuevamente el océano cubrió la tierra. Los fósiles de la formación Kaibab hablan de un ecosistema complejo y briosos, esponjas y corales. Trilobites y branquiopodos vivían juntos a ellos, mientras que nautiloides y hasta 40 especies de tiburones patrullaban las aguas por encima de ellos. Muchas de estas criaturas, como los corales y los branquiopodos, tenían caparazones duros. Cuando murieron, sus caparazones se apilaron en el suelo marino y con el tiempo se transformaron en la caliza de la formación Kaibab. Si asciendes desde el río Colorado hacia el borde sur del Gran Cañón, habrás subido cerca de 5,000 pies y pasado por 3 hábitats diferentes. Más allá del borde encontrarás uno más. El bosque de pino ponderosa es el hogar de la ardilla de Albert, de venados y alces. Linces, coyotes y halcones cazan aquí, al igual que los principales depredadores del cañón, los pumas. Ha tomado millones de años de meteorización y erosión exponer estas rocas y esculpir este impresionante paisaje, y esos procesos continúan hoy en día, excavando implacablemente el cañón más grandioso de la Tierra. ¡Qué historia tan interesante! Ahora es el momento de identificar la estructura del texto de El Gran Cañón. En la historia hay palabras y claves que nos ayudan a identificar la estructura del texto. Por ejemplo, en esta historia vimos amplia variedad de climas y hábitats. ¿Por qué? Variedad de especies. Meteorización y erosión, debido a su gran tamaño y profundidad. Entonces, ¿cuál es la estructura del texto del pasaje? A. Comparación. B. Causa y efecto. C. Causa, problema y solución. O D. Problema y solución. Envía tu respuesta a B, C o D. Para esta historia, yo identifiqué la estructura del texto como una causa y efecto. Ahora vamos a escribir nuestra idea principal. Ahora que sabemos la estructura del texto, vamos a crear una idea principal usando la oración modelo de la idea principal de toda la selección. Bueno, aquí es la idea principal que yo escribí para toda la selección. La causa es el gran tamaño y la profundidad del Gran Cañón. El efecto es que el Gran Cañón tiene muchos hábitats. ¡Fantástico! Ahora que ya sabemos y tenemos escrita nuestra idea principal, vamos a contestar una pregunta de opción múltiple de la idea principal. ¿Cuál es la mejor idea principal para la selección? A. La meteorización y la erosión desmoronan las paredes del cañón. Como resultado, el cañón se vuelve más ancho. B. Los cambios en el clima y la actividad humana llevaron a la disminución de los cóndores de California, que ahora están cerca de la extinción. C. Debido al gran tamaño y la profundidad del Gran Cañón, tiene muchos hábitats. O D. Hay diferentes tipos de capas de roca en el Gran Cañón. Envía tu respuesta a B, C o D. Ahora vamos a escribir un resumen. Para escribir un resumen, le vamos a agregar detalles a cada parte de la idea principal. Así vamos a extender nuestra idea principal para formar un resumen.
Entonces, la causa va a tener un detalle y el efecto va a tener un detalle. Bueno, aquí tienen mi resumen. La causa es el gran tamaño y la profundidad del Gran Cañón, que resultaron de la meteorización y la erupción. El efecto es que el Gran Cañón tiene una variedad de hábitats, como el río Colorado, el desierto y el bosque de pinos ponderosa, que son hogar de muchas especies. Bien, ahora vamos a contestar una pregunta de opción múltiple del resumen. ¿Cuál es el mejor resumen de la selección? A. La meteorización y la erupción hicieron que las paredes del cañón se desmoronaran hasta que se formó el Gran Cañón. Esto luego llevó a la formación de un abismo de 1000 pies de profundidad, llamado Garganta Interior. B. El Gran Cañón tiene diferentes elevaciones y capas de roca, como la garganta anterior, las rocas de sótano Vishnu y la formación Hermit. C. Hace millones de años, donde ahora está el Gran Cañón, solía haber un mar. Como resultado, hay fósiles en la formación Kaibab que cuentan la historia de un ecosistema complejo. O D. La meteorización y la erupción crearon el gran tamaño y la profundidad del Gran Cañón. Esto dio lugar a hábitats como el río Colorado, el desierto y el bosque de pinos ponderosa, hogar de muchas especies. Envía tu respuesta a B, C o D. ¡Excelente! Ahora nos falta solamente una cosita a hacer. Vamos a inferir. Cuando inferimos, usamos pistas del texto más lo que sabemos y hacemos una inferencia. Entonces, ¿qué podemos inferir? El autor escribió la historia principalmente para A. Entretener al lector con una historia sobre cuando una niña y su padre exploraron el Gran Cañón. B. Persuadir al lector a visitar el Gran Cañón. C. Informar al lector cómo se formó el Gran Cañón y los diferentes hábitats que tiene. O D. Explicar al lector cómo se formó la garganta interior en el Gran Cañón. Envía tu respuesta a B, C o D. ¿Cuál es la razón más probable por la que el autor incluyó que el Gran Cañón solía estar cubierto por un océano? A. Para compartir información interesante sobre las criaturas que solían vivir allí. B. Para entretener al lector con ilustraciones interesantes del océano. B. Para entretener al lector con ilustraciones interesantes del océano. C. Para informar al lector por qué hay fósiles en las rocas del Gran Cañón. O D. Para explicar por qué la niña en la historia está nadando en el océano. Envía tu respuesta a B, C o D. ¡Excelente trabajo, detectives! Espero que hayas descubierto algo nuevo sobre cómo el gran tamaño del Gran Cañón creía una variedad de hábitats, apoyando a las diferentes especies que prosperan allí. Hasta la próxima vez, superlectores. ¡Nos vemos!